Buenas. Nosotros somos el grupo número 2 de la materia de Fisiopatología 2 con el docente Saúl Castro y vamos a estar tratando el tema de accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico. Este grupo está compuesto por Andrés Abisaías Araujo, Oscar Luis de Jesús, Gabina Polanco, La Charlina de la Cruz, Nayeli Cedeño, Shakira Abigail Gutiérrez, Crismeili Figueroa y quien le habla, Nayeli Pérez Montero. Mi nombre es Crismeili Figueroa Castillo, matrícula 2018-3438, y voy a estar hablando acerca de la hemorragia intracraneal, en la cual voy a abarcar lo que es el concepto, etiología, patogenia y cuadro clínico. El concepto tenemos que la hemorragia intracerebral, o también puede ser llamada hemorragia parenquimatosa espontánea, es una colección de sangre en el tejido cerebral originado por la ruptura no traumática de un vaso sanguíneo, casi siempre de origen arterial. Su incidencia global es de 10 a 30 entre 100.000 habitantes, con un claro aumento relacionado con la edad y una mayor frecuencia en varones. Este constituye el 10 al 15% del total de las enfermedades cerebrovasculares agudas, el 30% en países asiáticos. La etiología. La hemorragia intracraneal es un síndrome el cual tiene muchas posibles causas. El factor etiológico más importante es la edad. El riesgo de sufrir una hemorragia intracraneal se duplica por cada década a partir de los 50 años. En pacientes de menos de 40 años predominan las malformaciones vasculares y el uso de drogas. En edades intermedias abunda la hipertensión arterial y por encima de 70 años las causas predominantes son la angiopatía amiloide y los anticoagulantes orales. También entre la etiología o las causas tenemos lo que es el colesterol total bajo, el aumento de HDL y el descenso de HDL que se asocian con lo que es la hemorragia intracraneal. El consumo de tabaco incrementa por un factor de 3 a 4 el riesgo de una hemorragia intracraneal. El alcohol en exceso es otra causa de hemorragia intracraneal por la debida coexistencia de la hipertensión arterial, la hepatopatía o alteraciones de la función plaquetaria. La hipertensión arterial está presente en el 50-70% de las hemorragias intracraneales, localizadas principalmente en los ganglios de la base, el tálamo, el cerebelo y la protuberancia. También entre las causas tenemos las alteraciones primarias y secundarias de la coagulación, que estas suelen provocar una hemorragia intracraneal en la infancia o en la juventud. Las alteraciones primarias de la coagulación, estas son relativamente raras, mientras que las alteraciones secundarias de la coagulación, estas son las más frecuentes. La hemorragia intracraneal por anticoagulantes representa entre el 4 al 20% de las hemorragias intracraneales y acontece habitualmente en pacientes con una arteriopatía hipertensiva o con congofilia subyacente. La hemorragia intracraneal complica el 1% de los tratamientos fibrinolíticos del infarto agudo de miocardio. También tenemos que la angiopatía amiloide, esta representa el 2 al 15% de todas las hemorragias intracraneal, predomina en sujetos mayores de 55 años y está caracterizada por el depósito de amiloide en los capilares, arteriolas y arterias cerebrales de mediano y pequeño calibre del córtex cerebral, la leptomeninges y el cerebelo. En los pacientes menores de 35 años debe investigarse la ingesta de drogas o fármacos simpático-miméticos, los cuales puedan desencadenar una hemorragia por desencadenar crisis hipertensiva, endocarditis, arteritis, vasoespasmo o coagulopatía. Los tumores cerebrales son aquellos que representan el 6 al 10% de las hemorragias intracraneales. Los gliomas, estos son los tumores cerebrales más frecuentes, seguido por la metástasis del melanoma o de tumores pulmonares, mamarios, renales y testiculares. Se debe sospechar de una hemorragia intracraneal tumoral
cuando la colección hemática está rodeada por un marcado halo edematoso, y en estos casos deben realizarse una tomografía computarizada o una resonancia magnética tras inyección de contraste en las que podrá observarse una captación anómala del mismo. Por último, tenemos diversas arteriopatías inflamatorias y no inflamatorias, las cuales también pueden causar una hemorragia cerebral. Entre las inflamatorias tenemos la vasculitis primarias o secundarias y otras que tienen una patogenia menos clara. Entre estas tenemos la enfermedad de Moyamoya, la disección arterial y la migraña. Los aneurismas micóticos por endocarditis y los aneurismas pulmonares secundarios a mixomas, cariocarcinomas o tumores neuroectodérmicos pueden complicarse con una hemorragia intracraneal, que con frecuencia tiene un componente subaracnoide. Ahora voy a estar hablando sobre la patogenia de la hemorragia intracraneal. La hemorragia intracraneal, esta lo que hace es que causa un daño mecánico directo sobre las estructuras cerebrales. Si bien tenemos otros factores que también contribuyen al agravamiento clínico del paciente, que entre ellos tenemos el incremento de las metaloproteínas, glutamato, citocinas, M, E y R. Estos factores que acabo de mencionar son aquellos que contribuyen a la formación de edema, apoptosis, necrosis y a la aparición de células inflamatorias. En unas primeras fases se produce lo que es la disfunción mitocondrial, la cual esto puede llevar a edema celular y a necrosis. Tempranamente, los productos derivados de la degradación de la hemoglobina y de la cascada de la coagulación, como son la trombina, lo que hacen es que activan la microglia y facilitan la ruptura de la barrera hematoencefálica, el edema vasogénico y la apoptosis neuronal y glial. Si el hematoma cerebral es demasiado grande, los síntomas compensadores, como son la comprensión del sistema ventricular, el borramiento de cisternas y surcos y cambio en las resistencias vasculares, son insuficientes, lo cual esto lo que va a hacer es que va a estar conduciendo a un aumento de la presión intracraneal, un compromiso de la perfusión y un riesgo de herniación cerebral y también la muerte. La hemorragia intracraneal puede también invadir el sistema ventricular entre un 36 a un 50% de los pacientes, o también puede causar una hidrocefalia. Aquí tenemos una tomografía de un edema cerebral. Aquí tenemos uno de un edema vasogénico que estuve mencionando anteriormente, el cual es un edema secundario a un aumento de la permeabilidad vascular, el cual es producto de la ruptura de las uniones entre las células del endotelio que forma la barrera hematoencefálica. Esto lo que hace es que permite la salida de proteínas y líquido plasmático al parénquima o al tejido cerebral. Y también tenemos otra imagen de una tomografía donde se ve emborramiento de cisternas y surcos. Por último tenemos el cuadro clínico. Los síntomas de la hemorragia intracraneal no se diferencian de ictus isquémicos y en ambos casos depende fundamentalmente de su localización anatómica. Algunos rasgos clínicos son más característicos de la hemorragia intracraneal, como son su aparición en horas de vigilia, la ausencia de fluctuaciones en los síntomas o de mejoría rápida o la falta de historia de accidente isquémico transitorio. Tenemos la cefalea, los vómitos y la pérdida de la conciencia, que estos son los más frecuentes en la hemorragia intracraneal. Las crisis epilépticas son poco frecuentes, más propias de la hemorragia intracraneal lobares y de los cavernomas. En pacientes con una invasión ventricular pueden detectarse signos meningios. Hasta un tercio de los pacientes presenta un deterioro neurológico progresivo. La causa más frecuente de esto en las primeras 24 horas se debe al aumento en el tamaño del hematoma
mientras que a partir de las 24 horas suele atribuirse al edema perihematoma. Hasta aquí llegó mi parte. Ahora mi compañera le estará continuando con su exposición. Buenas, mi nombre es Nayeli Pérez Montero y yo voy a continuar hablando de lo que es el diagnóstico y el pronóstico de la hemorragia intracraneal. Para el diagnóstico de la hemorragia intracraneal se utiliza generalmente la tomografía computarizada, aunque la resonancia magnética tiene la misma sensibilidad y la misma especificidad. Y además de esto, en esta se puede detectar microhemorragias que pueden pasar por desapercibida en la tomografía computarizada. En la tomografía computarizada, la hemorragia intracraneal aparece como una imagen hiperdensa en el parénquima cerebral. En la resonancia magnética, las características de la hemorragia intracraneal dependen ya del estado evolutivo de la oxidación de la hemoglobina y su conversión a desoxihemoglobina, methemoglobina y hemosiderina. Algunos datos radiológicos nos pueden orientar sobre la causa subyacente de la hemorragia. Por ejemplo, la hemorragia intracraneal hipertensiva tiende a presentarse en ganglios basales, tálamos, cerebelos, como es esto que vemos aquí. Como es esto que vemos aquí, y que afecta a los ganglios basales y que también no contamina lo que es el espacio subaracnoideo. Mientras que en la hemorragia por angiopatía mieloide es de bordes más irregulares, como nosotros vemos aquí, tiende a contaminar el espacio subaracnoideo y generalmente no afecta a los ganglios basales, el troncoencéfalo, ni la sustancia blanca profunda. La hemorragia intracraneal, localizada en los polos frontales y temporales, orienta hacia un posible origen traumático. Por otro lado, tenemos lo que es el angiotomografía computarizada, además de aportar información sobre la etiología de la hemorragia intracraneal, pone de manifiesto el grado de sangrado y el riesgo de expansión del hematoma. Aquí nosotros vemos lo que es el signo de la mancha. Este signo es un predictor del crecimiento del hematoma y está asociado a un aumento de la mortalidad. La realización de una arteriografía cerebral, que es otro método que podemos utilizar, este solamente se puede utilizar específicamente en pacientes jóvenes que son normotensos y especialmente si la hemorragia intracraneal es lobar o intraventricular aislada. Ya para el pronóstico, tiene un peor pronóstico la hemorragia intracraneal que el ictus isquémico, con una mortalidad que oscila entre el 30 y el 50% a los 30 días, o un 60% el primer año. Además, si la persona logra sobrevivir, tiene una importante discapacidad del 50%. Algunos factores que se asocian con mayor mortalidad son el deterioro del nivel de la conciencia, el volumen de sangrado, la expansión del volumen del hematoma y la extensión del hematoma a nivel ventricular. Muchas gracias. Saludos. Mi nombre es Andrés Avisaya Sarajo Castro, matrícula 2018-2920. Y en esta ocasión estaré hablando sobre el tratamiento de la hemorragia intracerebral. El tratamiento médico de la hemorragia intracerebral es general y asintomático. Lo primordial es evaluar el estado de conciencia de las funciones vitales. Si el paciente presenta dificultades respiratorias causadas por disminución del nivel de conciencia o de los reflejos del tronco, se debe asegurar la ventilación y oxigenación adecuada.
valorando la necesidad de intubación y ventilación mecánica. En cuanto a la hipertensión arterial, ya sea esta la causa o la consecuencia, estudios recientes han demostrado que la reducción de la presión arterial sistólica por debajo de 140 milímetros de mercurio disminuye el riesgo de crecimiento de hematoma sin causar efectos clínicos adversos. En cuanto a la glucemia, la hiperglucemia superior a 140 miligramos sobre decilitro debe tratarse siempre y ha de evitarse la hipertermia usando para esto paracetamol o metimazol. Es conveniente administrar protectores de la mucosa gástrica y heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas para con esto prevenir trombosis venosas profundas. Se realiza una hidratación adecuada. Iniciamos la nutrición lo antes posible por la vía más segura. A menudo esto se realiza a partir de las 24 horas. Las crisis epilépticas deben de tratarse, pero no se realizará una terapia preventiva. Es recomendable el inicio precoz de la rehabilitación. Otro aspecto importante consiste en detectar y tratar los posibles defectos de la coagulación. Así, para los pacientes en tratamiento con heparina intravenosa, el efecto debe revertirse con sulfato de protamina. Cuando un paciente toma antagonistas de la vitamina K, como acenocumarol o warfarina, debe administrarse vitamina K intravenosa, y concentrados de complejo protombótico. Los inhibidores directos de la trombina, como dabigatran, se pueden revertir administrando idarizumab y apixaban, u otros inhibidores del factor XA. La hipertensión intracranial debe ser tratada mediante diuréticos osmóticos, como el manitol, incorporando 30% a la cabecera con la cabeza centrada. Hiperventilación de la presión arterial de CO2 mayor a 28 o 35 milímetros de mercurio en casos seleccionados. El uso de glucocorticoides, en este caso, no está indicado. En el tratamiento quirúrgico, la cirugía solo ofrece mejores resultados que el tratamiento médico en pacientes con deterioro neurológico y hematoma superficial. Un hematoma superficial de menos de 1 centímetro de profundidad. Clásicamente consiste en la evacuación del hematoma mediante craneotomía abierta, pero la aspiración con esterotaxia podría aportar buenos resultados. No son candidatos a cirugía pacientes en un coma profundo con una escala de Laszlo menor a 8, el paciente con hipertensión intracranial supratentorial, hidrocefalia y o disminución del nivel de conciencia, y también se recomienda realizar un drenaje ventricular externo. Pueden ser candidatos a cirugía pacientes con hemorragia cerebrosa mayor de 3 centímetros, en este caso cuando el estado neurológico se está deteriorando o tienen una compresión del tronco o algún tipo de hidrocefalia por obstrucción ventricular, paciente con hipertensión intracranial asociada a una lesión estructural, como puede ser un aneurisma o un angioma cavernoso, que tienen una posibilidad de un buen diagnóstico funcional y cuya lesión estructural es accesible mediante cirugía. Y tercero, pueden ser candidatos a la cirugía a pacientes jóvenes con hemorragia lobar de tamaño moderado o grande, cuyo estado neurológico se deteriora. Sobre la base de la evidencia actual, la indicación quirúrgica se debe plantear como una opción de salvar vidas, pero no de mejorar la situación funcional del paciente respecto al tratamiento conservador. Para la hemorragia intraventricular, puede plantearse la inserción de un catéter para el drenaje externo y la administración intraventricular de trombolíticos. Procedimientos alternativos en estudio serían la evacuación quirúrgica endoscópica y la ventriculostomía. La hidrocefalia es una indicación de ventriculostomía. Mi nombre es Shakira Abigail Gutiérrez y les estaré hablando acerca de hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea no es más que la extravasación de sangre en el espacio subaracnoideo o lectomeningeal.
Bien. El espacio subaracnoideo se encuentra entre la aracnoides, que es esta que está aquí, y la pía madre, que es esta que se encuentra aquí. Donde se encuentra el líquido céfalo aquí. Bien. Se denomina hemorragia subaracnoidea primaria cuando el sangrado se inicia en dicho espacio. Secundaria cuando procede de otro espacio meningeo, de cualquiera de estos espacios, del parénquima cerebral o del sistema ventricular. Y espinal cuando se inicia en el espacio subaracnoideo, espinal o medular. Bien. Ahora les estaré hablando acerca de la etiopatogenia. Este es un síndrome que puede deberse a múltiples causas. La hipertensión, el tabaquismo, el abuso de alcohol, están identificados como factores de riesgo. Entre sus causas está el aneurisma arterial, ya sea adquirido o por defecto congénito, una malformación vascular, otras alteraciones de la pared vascular, también una alteración de la coagulación, un tumor intracraneal o tal vez una hemorragia intracerebral. Los aneurismas arteriales y las malformaciones vasculares son las principales causas de la hemorragia subaracnoidea espontánea. Y los aneurismas oculares son los más frecuentes y están localizados en las áreas de bifurcación de las grandes arterias de la base del cráneo. Le dejaré ahora con mi compañera Gabina hablándole acerca del cuadro clínico. Hola, mi nombre es Gabina Polanco Rosario y yo estaré hablando sobre el cuadro clínico de la hemorragia subaracnoidea. Esta puede estar precedida en un 20 a 30% de los pacientes de síntomas prodrómicos que orientan sobre la existencia y la localización de un aneurisma. Una parálisis del tercer par craneal manifestada con midriasis paralítica y dolor periorbitario sugiere la fisura o crecimiento de un aneurisma en la arteria comunicante posterior. Una parálisis del sexto par craneal apunta a un aneurisma en el seno cavernoso. La aparición de un defecto visual sugiere un aneurisma de la porción supraclinoidea de la carótida interna. Una cefalea centinela intensa, sin síntomas o signos de focalidad neurológica, puede preceder en días o semanas a una hemorragia subaracnoidea grave. El síntoma inicial más frecuente de esta hemorragia es una cefalea brusca y de máxima intensidad de segundos, localizada o generalizada, espontánea en la mayoría de los pacientes o desencadenada por un esfuerzo físico en un 20% de los casos. Esta cefalea en ocasiones se puede irradiar a lo que es la columna vertebral y una raquialgia puede ser la primera manifestación de una hemorragia subaracnoidea espinal. Se acompaña con frecuencia de algunos síntomas como son náuseas y vómitos y puede seguirse de agitación, confusión, disminución transitoria del nivel de conciencia, crisis epilépticas, síntomas neurológicos focales, tales como son paresia, hipoestesia, afasia, alteración visual, diplopía y ataxia. El signo más habitual es la rigidez de nuca, acompañada o no de los signos de Kernin y Brudzinski. Estos pueden estar ausentes en los pacientes en coma. Cuando la hemorragia subaracnoidea se debe a una malformación arteriovenosa, puede auscultarse un soplo orbitario o en la superficie del cráneo. En ocasiones, el examen del fondo de ojo muestra edema de papila y hemorragia preretiniana o subhialoidea en la capa más superficial de la retina. En ocasiones puede presentarse
hipertermia, leucocitosis, hiperglucemia, alteraciones electrocardiográficas y un síndrome de inmunodepresión, en relación con el aumento de catecolaminas por el estrés producido por la hemorragia subaracnoidea. Ahora estará mi compañera Laisharlina de la Cruz hablando del diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea. Mi nombre es Laisharlina de la Cruz Vázquez y yo estaré continuando con el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea. Para diagnosticar la hemorragia subaracnoidea utilizamos lo que es la tomografía cerebral. Vamos a ver una tomografía normal y vamos a ver una tomografía con hemorragia subaracnoidea. Aquí vemos que nos está indicando que hay un aneurisma roto. La tomografía cerebral tiene valor diagnóstico en alrededor del 95% de los pacientes. Esta contribuye a identificar lo que es el aneurisma roto en la topografía y estratificar el pronóstico clínico y estimar el riesgo de algunas complicaciones como es el vasoespasmo. Aquí tenemos lo que es el estudio angiográfico, que esto está indicado para detectar la etiología del sangrado y definir la anatomía del aneurisma. Aquí podemos ver lo que es el estudio angiográfico. Hay que destacar que la tomografía con angiograma tiene una alta sensibilidad y especificidad para detectar aneurismas mayores de 2 milímetros y ofrece también información sobre la presencia de calcio en la pared del aneurisma o la existencia de un trombo intraluminal. También tenemos lo que es el Doppler transcranial, que este va a permitir la demostración y el seguimiento evolutivo de un vasoespasmo anterior. En todos los pacientes debe procederse a un estudio hematológico completo con análisis de coagulación. Aquí vemos lo que es el Doppler transcranial. Por último, vamos a ver lo que es el diagnóstico diferencial. El primer diagnóstico diferencial es el traumatismo craneal. Tenemos la migraña, tenemos la meningitis vírica, encefalopatía hipertensiva, tumor cerebral, acceso cerebral infarto o hemorragia cerebral, y tenemos la crisis epiléptica y la intoxicación, psicosis aguda, entre otros. Hasta aquí ha llegado mi presentación. Hola, mi nombre es Oscar de Jesús, 2018-29-19, y yo estaré hablando sobre el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea. Aquí se debe realizar una tomografía cerebral que tiene valor diagnóstico en alrededor del 95% de los pacientes. La extensión y la localización de la hemorragia subaracnoidea en la tomografía contribuyen a identificar la topografía del aneurisma roto, estratificar el pronóstico clínico y estimar el riesgo de algunas complicaciones como el vasoespasmo. Si la tomografía es negativa, es debatible si se debe realizar o no una punción lumbar con el objetivo de detectar xantocromia, que esta es la tinción amarillenta del líquido cefalorraquídeo resultante de la transformación de hemoglobina en bilirrubina. Esta requiere al menos 12 horas de evolución del sangrado y puede ser consecuencia de una punción lumbar traumática. El estudio angiográfico está indicado para detectar la etiología del sangrado y definir la anatomía del aneurisma. La tomografía con angiografía tiene una alta sensibilidad y especificidad para detectar aneurismas mayores de 2 milímetros y ofrece también información sobre la presencia de calcio en la pared del aneurisma o la existencia de un trombo intraluminal. La no detención de un aneurisma es la primera angiográfica cerebral, ocurre entre un 20 y 25% de la hemorragia subaracnoidea. En estos casos se recomienda repetir la angiografía al cabo de una semana, aunque el riesgo de resangrado en la hemorragia subaracnoidea con arteriografía negativa es solo de 1% a 2%. En el paciente con hemorragia subaracnoidea perimencefálica no es preciso repetir un estudio angiográfico que previsiblemente es normal.
También, con respecto al Doppler transcraneal, este permite la demostración y el seguimiento evolutivo de un vasoespasmo arterial. En todos los pacientes debe procederse a un estudio hematológico completo con análisis de la coagulación, la función renal, electrocardiograma y radiografía de tórax. El diagnóstico diferencial ha de realizarse con las siguientes entidades clínicas: traumatismo craneal, migrañas, meningitis, encefalopatía hipertensiva, tumor cerebral, acceso cerebral, infarto o hemorragia cerebral, crisis epiléptica e intoxicación y psicosis aguda. Buenas, mi nombre es Nayeli Cedeño Castillo, matrícula 2018-3225 y voy a estar hablando del tratamiento de la hemorragia subaracnoidea. El paciente con hemorragia subaracnoidea debe ser tratado en una unidad de cuidados intensivos hasta que se cierre el aneurisma. La hemorragia subaracnoidea requiere una monitorización multimodal intensiva durante los primeros días de hospitalización. Esto es con el objetivo de detectar y tratar precozmente las complicaciones que esta puede atraer. El tratamiento comienza estabilizando al paciente. Se inicia asegurando la vía respiratoria y el estado hemodinámico del mismo. Se recomienda reposo absoluto, elevar la cabeza del paciente a unos 30 grados y evitar todo tipo de esfuerzos y estímulos externos. Ha de mantenerse la isosmolaridad por debajo de los 320 miliosmoles, la normonatremia de 135 a 150 mil equivalentes por litro, la euvolemia, la normoglucemia y también el estado de apirexia, que el paciente esté febril. La presión arterial sistólica será inferior a los 220 milímetros de mercurio si el aneurisma está tratado o inferior a los 170 milímetros de mercurio si está pendiente de oclusión. Y a los pacientes se le administrarán los analgésicos necesarios para el dolor. Las crisis epilépticas se tratarán solamente si el paciente las presenta. No se recomienda la profilaxis antiepiléptica. Se administra también nimodipino, que como ya sabemos es un bloqueador de los canales de calcio de tipo dihidropiridina. Este se administra durante 21 días para prevenir el vasoespasmo y también se indica esomeprazol como prevención de la úlcera de estrés. Se usan medias elásticas comprensivas hasta el tratamiento del aneurisma y después se sigue con el tratamiento farmacológico convencional con heparina de bajo peso molecular para así prevenir la trombosis venosa profunda. Un tratamiento también de 3 días con el ácido tranexámico es de indicación para prevenir el resangrado sin aumentar el riesgo de vasoespasmos o infarto cerebral. Pero el método más eficaz para prevenir estas complicaciones que acabo de mencionar es el tratamiento precoz del aneurisma. El tratamiento curativo exige la completa obliteración del aneurisma, lo que puede realizarse por vía endovascular o quirúrgica. El tratamiento endovascular es preferible siempre que la estructura o arquitectura del aneurisma lo facilite. Debe realizarse, si es posible, dentro de las primeras 24 a 48 horas después de la hemorragia. El tratamiento quirúrgico puede ser preferible en pacientes con aumento de la presión intracraneal, déficits neurológicos focales causados por la misma hipertensión intracraneal, aneurismas difíciles de visualizar angiográficamente o en pacientes jóvenes con aneurisma de circulación anterior y buen estado neurológico, dado a la mayor durabilidad y el menor riesgo de resangrado del aneurisma con el tratamiento quirúrgico. El tratamiento del vasoespasmo incluye el mantenimiento de la hipervolemia y de la hipertensión arterial.
si el aneurisma está tratado, aunque el beneficio de estas prácticas no está realmente documentado. El vasoespasmo puede tratarse también con angioplastia transluminal y o mediante la administración por vía intraarterial de vasodilatadores como es la papaverina. La ventriculostomía y el drenaje ventricular externo se indican para tratar la hidrocefalia. Si éste la presenta, entonces se le realizan esos procesos. Eso fue todo por mi parte. Muchas gracias.